Y como bien saben, la máquina que le da forma y sabor y contenido y todas estas cosas hermosas al programa todavía no se terminó de resetear del todo, está ahí siendo un poco limpiada. Brenda no la está cuidando como la tendría que haber cuidado, se la dejamos a ella y no le puso aceite, no lo llevó al service, no le hizo absolutamente nada. Sucho no sabe bien cómo prenderla y cómo apagarla. Entonces, no tenemos todavía la forma que tenemos que tener, por ende, no tenemos tópicos para el programa. Entonces, quería tratar de traer de alguna manera algo de literatura para que ustedes, mis amigos, puedan leer si están buscando algo para leer, pero no tenía de dónde agarrarme para relacionarlo de alguna manera. Entonces, creamos este club de lectura veraniego, de lecturas sencillas, fáciles y no muy tediosas para que, si estás de vacaciones, si tenés más tiempo libre, si no estás cursando, si te vas a pegar una semanita en la playa, te puedas llevar algún que otro librito para pasar el tiempo y no estar todo el día encerrado mirando la pantalla de la computadora. Y la semana pasada hablamos de un par de obras de teatro, hablamos de cuentos cortos del gran Truman Capote y quiero seguir un poco en esa línea para que no se tengan que enganchar en una novela de 500 páginas y que se aburran de la mitad y que lo dejen y que piensen que toda la literatura es tediosa cuando sabemos que no es así. Y el otro día estaba caminando por La Croce, viniendo desde Corrientes y La Croce para Álvarez Thomas, que es donde está la radio. Y acá cerquita hay una librería muy bonita sobre La Croce que siempre tiene títulos muy interesantes en la vidriera. Y entré porque vi que habían reeditado la autobiografía de Caetano Veloso, que no es de lo que voy a hablar hoy. Entonces entré a comprarlo porque la verdad que me parece bastante interesante la historia de vida de Caetano Veloso y absolutamente todo lo que pasó con su exilio y las políticas que tuvo en su vida, etcétera, etcétera. Pero la biografía de Caetano Veloso son unas 600, 700 páginas que obviamente no iba a poder leer de una semana a la otra. Pero además de toparme con la biografía del músico brasileño, me topé con una editorial chiquitita que se llama Palabras Mayores, que tienen ediciones de cuentos así muy, muy chiquitos, muy de cartera, muy de bolsillo. Son 100 páginas, o sea, lo puedes leer sentado un día. Y tienen diferentes tipos de recopilaciones. Había cuentos policiales, había cuentos argentinos, había cuentos latinoamericanos, había cuentos de amor. Y hoy tenemos cuentos brasileños que lamentablemente no nos dimos cuenta que la tapa es verde croma. Entonces no se ve muy bien, pero es una selección de autores de nuestro país, el limítrofe del país hermano que tenemos aquí al lado, y es una manera para empezar a meternos en un poco de literatura que sea latinoamericana y que no sea la que estamos más acostumbrados a leer, como la argentina, la mexicana o mismo el hispanoparlante, con todas las referencias que tenemos de España. Según la pequeña descripción que está detrás del libro, es una antología que está pensada para explicarnos un poco cómo es la vida dentro del país hermano, pero sin caer en lo que siempre se cae en los estereotipos de carnaval, selva, joda, fútbol, Brasil, sino para ahondar un poquito más en profundidad en cuanto a lo que es el día a día en Brasil, en nuestro país hermano, como veníamos diciendo, y en autores que son de los más destacados de lo que es la cultura literaria brasileña. Porque lo que tenemos es que la pequeña recopilación de cuentos empieza con un relato de... Y ahora voy a abrir un paréntesis. Si pronuncio mal alguno de estos nombres, yo no sé hablar portugués, así que no me vengan a correr con absolutamente nada, voy a hacer lo mejor de mí. La primera de las obras es de Joaquín Machado de Assis, que es un escritor que viene escribiendo desde el año 1800, para ser más exactos, nació en el 1839 y se murió en 1908, así que tengan en cuenta que la literatura que van a leer de él no es lo más moderno del mundo, pero sí fue una de las personas que más ayudó a llevar adelante las corrientes literarias en el país vecino. La tenemos a Clarice Lispector, que tienen que conocer el nombre de Clarice Lispector porque es una autora recontra famosa, muy conocida, que es una ucraniana que emigró a Brasil, así que lo vamos a tomar como literatura brasileña porque la gran parte de su trabajo estuvo hecha en el país latinoamericano. También tenemos a
el señor Dalton Trevisan, que yo no lo conozco, pero tiene un pequeño cuento sobre el amor comprado, porque sucede en un prostíbulo y según lo que escribieron en el prólogo, es una vista un poco singular porque no estamos muy acostumbrados a leer sobre estos vínculos dentro de la literatura. Tenemos a Rubén Fonseca, que hizo un monólogo de un joven futbolista que está medio en debacle y se tiene que poner al día con las cosas que le están sucediendo. También tenemos cuentos de burgueses cuarentones que salen con jóvenes universitarias, obviamente, pero podemos hundir un poquito el dedo en esa gran llaga de unos sueños políticos bien intencionados que terminan funcionando de otra manera. Tenemos relatos tristes, ¿sí?, de estereotipos en cuanto al espacio rural latinoamericano y sus encuentros familiares y los conceptos que tenemos de este tipo de lugares. Tenemos también el más interesante de todos, uno que escribió el señor Carlos Drummond de Andrade, que trae la mitología urbana a primer plano para poder investigar un poquito más sobre estos mitos urbanos que tenemos dando vueltas y cómo su poder ejerce sobre los seres vivos que quedan alrededor de eso. Y terminamos con Austran Dorado, que lo que hace es poner en la mesa frente a nosotros algo que sucede mucho en la cultura brasileña, que es una típica mesa de bar con unos personajes muy interesantes. Estos libros, no sé el precio de los demás, pero intuyo que rondan el mismo rango de dinero porque son de la misma editorial y del mismo grosor. Salen menos de 500 pesos, que hoy en día para lo que es la literatura es regaladísimo, chicos. Yo el otro día me compré un librito de cuentos que hablaremos más adelante de ese porque es muy interesante y me salió 1.600 y es un poquitito más grande que este. Así que palabras mayores, la editorial, un montón de recopilaciones de cuentos muy interesantes, muy bien traducidas, hay que decirlo. Las traducciones pueden llegar a matar el alma literaria de un lector porque si está súper castellanizado en el sentido de, estamos hablando del país español, o súper acartonado, hace que el lector latinoamericano se sienta muy alejado de eso. Están muy bien traducidos estos relatos. Empiezan en orden. El primero se llama Una noche de almirante y es de Joaquín Machado de Asís y tiene que ver con un marinero que vuelve a buscar una amada. Y no les cuento más nada porque los quiero empujar a que vayan a comprar cuentos brasileños y que entre todos un poquito tengamos más material para poder hablar y para poder conocer a todos los integrantes de este continente espectacular que es Latinoamérica.